Bueno, una vez que vimos cuál era el objetivo de la crítica de la razón pura, que es entonces encontrar la verdadera fundamentación de la metafísica para que pueda convertirse en ciencia, vamos a ver cómo aborda esa cuestión, y la decisión que toma Kant es que para lograr ese objetivo de hacer un examen de la razón para ver si puede conocer objetos solo a partir de sí misma, lo que decide es eh, centrarse en los juicios, porque obviamente hacer un examen de la razón puede ser infinito. La razón tiene muchas componentes y muchos contenidos. Y dado que el conocimiento se expresa en juicios, lo que decide Kant es examinar los juicios que son típicos de la metafísica. Va a ser un examen de los juicios. Y lo que nos muestra es que los juicios de la metafísica son juicios sintéticos a priori. Vamos a ver ahora qué quiere decir eso. Así que el problema específicamente de la crítica de la razón pura va a ser determinar si estos juicios son posibles o cómo son posibles estos juicios, lo cual se puede distinguir en dos grupos de preguntas. Por un lado, cómo se puede unir en esos juicios el sujeto con el predicado, en la medida en que los juicios implican una relación entre sujeto y predicado, o, dicho de otra manera, en qué se fundamenta la validez de esta síntesis, porque en un juicio hay una unión, hay un enlace entre sujetos y predicados, y entonces en esa síntesis tiene que haber un fundamento. ¿Por qué se los puede unir en los juicios de la metafísica a un sujeto con un predicado? Y la otra gran pregunta es si esos juicios tienen validez objetiva o cómo es posible que esos juicios tengan validez objetiva. Es decir, una vez que se explica en qué se fundamenta la síntesis o la unión de sujeto y predicado en la metafísica, va a preguntarse por si esa unión que hacen los juicios hace referencias a objetos que no sean la razón misma, sino a los objetos a los que se refiere, si hay una correspondencia objetiva, hay una validez objetiva entre lo que enuncia la razón y lo real. Es el famoso problema de la correspondencia del pensar con el ser, lo que está preguntándose en esa segunda gran pregunta. Bueno, retomamos cosas que ya se han visto, pero es importante tenerlos. Acá yo me baso, apenas hice algunas modificaciones en un cuadro muy útil que pude encontrar en internet, que me liberó de muchísimo trabajo para preparar este cuadro. En Kant, ¿no?, la clasificación de los juicios tiene algunas novedades con respecto a otras clasificaciones de juicios y de objetos de conocimiento que hay en filósofos precedentes. No es que él lo inaugura, él lo hace esto por primera vez, pero agrega algunas cosas que son muy importantes. Para distinguir los juicios, que acuérdense que son proposiciones, ¿no?, que pueden ser verdaderas y falsas, que suponen una relación entre un sujeto y un predicado. Por un lado, utiliza un criterio que es cómo se da la relación entre sujeto y predicado, si el predicado se incluye o no en el concepto del sujeto. Entonces, respecto a ese criterio, los juicios se distinguen en analíticos o sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos en los cuales el predicado está incluido en el concepto de sujeto, mientras que los juicios sintéticos son aquellos en los que el predicado no está incluido en el sujeto, ¿no? Vamos ya directamente a los ejemplos. Un juicio analítico, por ejemplo, es: el triángulo tiene tres ángulos. El predicado tres ángulos está contenido en el concepto del sujeto triángulo. Pero, por ejemplo, en el juicio sintético los cuerpos son pesados, en el concepto de cuerpo no está incluido el ser pesado. Los juicios analíticos son universales y necesarios, quiere decir que son siempre verdaderos, que no pueden ser de otra manera. En todo caso,
en todos los triángulos va a pasar que tienen tres ángulos, y por eso mismo es necesario que un triángulo tenga tres ángulos. Estrictamente hablando, una consecuencia de esto es que en los juicios analíticos no se da una información nueva en el juicio, solamente explican o explicitan lo que ya está contenido en el concepto sujeto, no informan nada nuevo estrictamente hablando. En cambio, en los sintéticos sí se da una información nueva. Son informativos más que explicativos, porque con solo conocer la noción o el concepto cuerpo, no necesariamente puedo saber ya que tienen esa capacidad de ser pesados, y por eso me informan de algo nuevo que no está contenido en el concepto de sujeto. Ahora bien, con respecto a el otro aspecto de si son universales o necesarios, los juicios sintéticos depende de cada caso. Cuando son a priori, es decir, cuando son independientes de la experiencia, son universales y necesarios, pero cuando son a posteriori, son particulares y contingentes. Es decir, cuando se derivan de la experiencia, la verdad de esos enunciados no se pretende universal, sino que solo se aplica a aquellos objetos que se han conocido en la experiencia. Y por tanto no pueden ser necesarios, porque puede haber otros objetos que no cumplan con el requisito de lo que dice el juicio, que no cumplan con el predicado que se le atribuye a ese sujeto. Por lo tanto, no tienen necesidad. Bueno, vamos ahora a el otro criterio para esa clasificación de juicios, que tiene que ver con el modo en que se averigua su verdad o el tipo de fundamentación que reciben. Los que son a priori se basan en el ejercicio de la razón pura, es decir, que no tienen ninguna mezcla con lo empírico, y entonces son distintos de los que son a posteriori, que nunca son puros y que siempre se basan en la información que proviene de la experiencia, en los datos externos, podemos decirlo así. Esto va directamente en línea con lo anterior. Los a priori siempre son universales y necesarios, pero lo a posteriori siempre es particular y contingente. Bueno, cuando son a priori y son sintéticos, dan nueva información, y acá está la gran novedad kantiana, que hay juicios que son a priori, pero además son sintéticos, mientras que los a priori analíticos no dan ninguna información nueva, y todos los que son a posteriori dan una nueva información, son más informativos que explicativos. Entonces, ejemplos: 3 más 4 es 7, es un ejemplo interesante de la matemática, que es una gran novedad la que aporta Kant, mostrar que hay ahí un juicio que es sintético y es a priori a la vez, ¿no? Porque ni en el 3 ni en el 4 ni en la suma yo tengo el predicado 7 es igual a 7, sino que a partir de los distintos componentes del sujeto se va haciendo una síntesis, una adición, y recién se agrega una nueva información cuando se llega al resultado 7. Entonces no hay una intervención de la experiencia, porque las operaciones matemáticas y también los teoremas de la geometría se hacen siempre por una razón a priori, pero en muchos casos los juicios de la matemática tienen que hacer síntesis y dan nuevas informaciones. Entonces son sintéticos, ¿no? Dan nueva información. Mientras que A es igual a A es un juicio a priori y es analítico, no da una nueva información. A es igual a A o 1 es igual a 1, pero 3 más 4 es igual a 7 sí está haciendo un proceso de síntesis. Bueno, mientras que el otro juicio, los perros son fieles, es igual que los cuerpos son pesados, no tiene una novedad. Entonces,
Una novedad de Kant es mostrar que los juicios de las matemáticas son sintéticos a priori, y también va a decir que los juicios de la metafísica son sintéticos a priori. El fundamento es que tienen su origen en el ejercicio de la razón pura. Y el resultado al que va a llegar en la crítica de la razón pura es que se refieren al ámbito de los fenómenos y no de las cosas en sí, ¿no? Este es el resultado al que va a llegar. Tienen las características de ser universales y necesarios, y va a dar estos ejemplos complementarios a los que ya vimos. En la geometría, la línea recta es la línea más corta entre dos puntos, es sintético y es a priori, y es perfectamente legítimo, es universal y es necesario. Y también se refiere a fenómenos. El ejemplo en la aritmética, 3 más 4 es 7, como lo vimos. Y el ejemplo en la física, acción y reacción son siempre iguales. Ese es un principio, una ley general de la física. Estos ejemplos de la geometría, la aritmética y la física son perfectamente legítimos porque se justifican a priori y son sintéticos, y no hacen referencia a objetos que no son parte de nuestra experiencia. La metafísica tiene un problema, y es que formula juicios sintéticos a priori, pero exceden los objetos a los que se refieren el ámbito de lo fenoménico y tratan de ir a una realidad que es la nouménica, pero que no es una realidad que nos afecte a nosotros. Entonces, proposiciones como, o juicios como, el hombre es libre, o los hombres tienen un alma inmortal, por ejemplo, o por ejemplo podremos agregar un juicio sobre el inicio del mundo, ¿no? Que el mundo tuvo un comienzo, puede ser otro juicio de la metafísica. Es sintético y es a priori, pero el problema es que se refiere a objetos que no se nos dan en la experiencia, que no son fenómenos para nosotros, y son fenómenos, y son objetos nouménicos. Entonces, la crítica de la razón pura lo que va a hacer es ponerle límites a la metafísica, porque trata de ir más allá de los fenómenos que se dan en la experiencia posible. Esa crítica no la necesitan ni la geometría, ni la aritmética, ni la física, que también hacen juicios sintéticos a priori, como estos que enunciamos acá, pero son válidos, perfectamente legítimos, porque se refieren a fenómenos que son posibles en nuestra experiencia. Bueno, hecho este rápido repaso, también vamos ahora a repasar la crítica, la estructura de la crítica de la razón pura en algunos puntos, ¿no? Por supuesto, la crítica de la razón pura tiene muchas más partes que estas, pero está focalizado a algunos de los elementos centrales para hacer el rastreo de la crítica de la metafísica y el fundamento de su teoría del conocimiento. Entonces, como ven, está la doctrina del método, y luego la doctrina de los elementos, ¿no? Los elementos son los que vamos a repasar nosotros. Y dentro de los elementos trata, por un lado, la estética trascendental, donde aborda la recepción de los datos de la experiencia en la sensibilidad, y luego la lógica trascendental, que trata sobre el pensar. Está subdividida en analítica trascendental, que ahí trata sobre el juicio, y en particular la relación de los juicios con la facultad del entendimiento, y luego la dialéctica trascendental, que trata sobre los razonamientos silogísticos, cuya facultad es la razón en sentido estricto. En la analítica trascendental, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a esto, a la analítica de los conceptos, donde los conceptos puros del entendimiento son las categorías, y tienen, después de analizar cómo surgen las categorías, cuál es su condición y sus características como conceptos a priori, hace el examen de la deducción, hace la presentación de la deducción de las categorías, una deducción metafísica y una deducción trascendental. A lo que apunta en esta parte de la crítica de la razón pura es a esa segunda pregunta que habíamos visto hoy, que es explicar cómo es posible que las categorías se refieran a objetos de la realidad y que no sean, en definitiva, meras ficciones
vacías, digamos, estructuras vacías de la razón que nunca se van a llegar porque no hay objetos que se correspondan con ella. Bien, y en la parte de la analítica dedicada a los principios, se habla sobre los esquematismos, que son los que tienen la capacidad de conectar lo que recibe la sensibilidad con los juicios del entendimiento, y por otro lado los principios del entendimiento, que son los que sirven para justificar en última instancia las leyes fundamentales de las ciencias naturales, ¿no? Bien, vamos ahora a otro cuadro que también es un repaso, donde vemos, bueno, los elementos básicos del conocimiento en la crítica a la razón pura, ligados cada uno a distintas partes de la crítica de la razón pura. Entonces, como vimos, la estética trascendental es una parte de la crítica de la razón pura y trata sobre la facultad de la sensibilidad. La palabra estética tiene sentido de sensibilidad, es decir, no tiene que ver con la cuestión de lo bello y de lo feo, no con ese sentido de estética, sino con el sentido de la palabra griega aistesis, que quiere decir percibir, no tener sensaciones, por decirlo así. Entonces se refiere a la sensibilidad, por eso es estética. Y trascendental para Kant lo que quiere decir es que analiza las condiciones a priori, ¿no? Las condiciones que pone la razón pura. Ese es el sentido de trascendental. Lo vamos a estudiar en otra clase también, la diferencia entre trascendental y empírico con más detalle. Bien, entonces, la estética trascendental se ocupa de la razón en cuanto tiene una facultad que es la sensibilidad, y la facultad de la sensibilidad consiste en esa capacidad que tiene la razón pura de recibir o tener representaciones cuando es afectada por objetos. En este sentido, aborda a la razón en ese aspecto pasivo de receptividad, de recibir lo originario, los objetos que se dan. Si no se dieran objetos, no habría conocimiento. Tiene que haber algo dado a la razón para que el conocimiento exista. Entonces tiene que haber una capacidad de recepción. Y otra característica muy enfatizada respecto de la sensibilidad es que lo que recibe, el objeto que se da, se le da como múltiple, como no unificado, sino como una variedad que no tiene un sentido que la cierra y que le da unidad. La forma en que recibimos esto, las formas a priori, él las llama intuiciones puras. Esto lo que quiere decir es que hay una inmediatez. Ese es el sentido de intuición que, bueno, también lo habíamos visto en rigor también cuando hablamos de Descartes, ¿no? Cuando Descartes definía intuición, la presentaba como una acción inmediata, que es un acto único, no es un proceso. Bueno, Kant resitúa la cuestión de la intuición y la pone en el lugar de la sensibilidad. Y entonces las intuiciones son inmediatas, no hay mediación. Lo que hacemos es recibir algo externo y se lo recibe como múltiple. Y hay dos formas de intuiciones, o dos clases, mejor dicho, de intuiciones, que son la del espacio y el tiempo. El espacio es la forma de todos los fenómenos del sentido externo, mientras que el tiempo es la forma de todos los fenómenos del sentido interno. Es decir, son estados referidas a nuestros estados internos y referidas a nosotros mismos. El espacio y el tiempo son formas universales de la intuición humana. No es posible concebir ningún objeto si no es
especialmente o temporalmente, y no son las cosas como son en sí mismas, sino como se nos aparecen a nosotros, ¿no? Ese es un punto importante, ¿no? El espacio y el tiempo son reales en la experiencia, y esto quiere decir que todo objeto empírico va a tener la forma espacio y la forma tiempo. Entonces son reales en la experiencia, porque la experiencia que se da en nosotros es espacio-temporal, pero al mismo tiempo son ideales porque ocurren en el sujeto, tienen sentido en la medida en que se le presentan a un sujeto. No es como son las cosas en sí mismas, sino que son espacio-temporales en la medida en que se le presentan a un sujeto, a este sujeto trascendental que tiene estas condiciones para la experiencia. Entonces hay un sentido de realidad y hay un sentido de idealidad que le corresponde al espacio y el tiempo kantianos. Bien, cuando pasamos de esta primera presentación de la sensibilidad, vamos ahora a la lógica trascendental, que acuérdense que se ocupa del pensar, pero hay dos aspectos del pensar. Uno es el pensar que hace juicios y otra es el pensar que hace razonamientos. Entonces, en la analítica de los conceptos se ocupa del pensar en tanto enlaza conceptos en juicios. Y la facultad que tiene esta capacidad es la que se llama entendimiento en el vocabulario kantiano. El entendimiento lo que hace es sintetizar, unir, enlazar. Y lo que enlaza son conceptos y a su vez enlaza los conceptos en juicios. Lo que pasa es que toma todo lo múltiple que se dio en la sensibilidad, que era desordenado, que no tenía una unidad, lo múltiple de la experiencia, y lo sintetiza en conceptos y a su vez enlaza esos conceptos en juicios, que son proposiciones que vinculan sujetos con predicados. Ahora, ¿de qué manera se hace ese enlace en el entendimiento? Bueno, a través de categorías que se llaman conceptos puros del entendimiento, son palabras intercambiables, y la manera en que se hace ese enlace, Kant lo deduce de la tabla clásica de los juicios. Entonces, a partir de las estructuras de los juicios que eran clasificados en 4 criterios, y a través y en cada uno de esos términos de clasificación hay 3 clases de juicios. De esas clases de juicios él deduce distintas categorías. Una categoría es la de sustancia y contrapuesta a la de accidente, otra categoría es la de causa contrapuesta a la de efecto, la de posibilidad contrapuesta a imposibilidad, existencia, no existencia, necesidad, contingencia. Después también está la de afirmación, la de negación, la de pluralidad, y en total son 12. Entonces, esas formas en que hacemos los juicios, que formalizó la lógica aristotélica clásica, que Kant conoce muy bien, lo que hacen es expresar de manera formal el modo en que el entendimiento del yo trascendental hace juicios y unifica la multiplicidad de la experiencia. Algo que no está en este cuadro, pero que podemos agregar, es que Kant considera que son necesarias, por supuesto, estas dos facultades para que se produzca el conocimiento, porque si no hay una complementariedad, no se puede dar ese conocimiento, ¿no? Y entonces
Las intuiciones sin juicios son ciegas y los conceptos sin intuiciones son vacíos. Tiene que haber una complementariedad y algo que es importante también agregar, que me olvidé de decir, es que cuando el entendimiento enlaza, lo hace espontáneamente, es activo y unifica. Y entonces hay una complementación entre la parte receptiva de la sensibilidad y la parte activa y espontánea del entendimiento. Esta distinción entre sensibilidad y entendimiento es a efectos de justamente el examen de la razón, de esta crítica de la razón. Kant no está pensando que hay una diferencia de proceso temporal, digamos que primero pasa una cosa y después pasa otra, primero se recibe y después se enlaza, sino que son actividades que son únicas, digamos que están imbricadas. No hace un análisis como si fuera un proceso psicológico Kant. Justamente acá no estamos haciendo un análisis introspectivo a la manera humeana, donde vemos un proceso de un yo empírico que ve cómo funciona su entendimiento en distintos momentos, ¿no? Sino que lo que hace es analizar la estructura de la razón y ver qué función cumple cada facultad, pero no seguir un proceso psicológico empírico de un caso X, sino que es un examen de las capacidades de la razón, de los elementos que constituyen a la razón. Esa actividad, esa función que realiza cada una de estas facultades es ayudada, es posibilitada por un elemento mediador que es el esquema, donde se conecta el entendimiento con la sensibilidad. Y la facultad central en este momento, en este aspecto, es la imaginación, que tiene la posibilidad de superar la heterogeneidad que se da entre sensibilidad y entendimiento, que cuando Kant las presenta por primera vez en la disertación inaugural, aquella de 1770, habían aparecido como dos facultades radicalmente distintas y separadas. Bueno, aquí él hace un complemento de esa mirada y entiende la necesidad de mediación. Y entonces lo que realiza son síntesis categoriales adaptadas a la sensibilidad y hace posible la aplicación de los conceptos puros a los objetos recibidos en la multiplicidad. Lo que parece es como que el entendimiento traduce en términos de la sensibilidad sus acciones sintéticas. Y para cada una de las categorías hay un esquema en particular. Bueno, vamos a la última columna de este cuadro, que es la que corresponde a la otra parte de la lógica trascendental, que es la dialéctica trascendental, que, bueno, trata entonces de la razón en sentido estricto. Decimos en sentido estricto porque cuando Kant habla de la razón pura, habla de la razón en general con sus distintas facultades, la sensibilidad, el entendimiento, la imaginación, bueno, la voluntad también, que no se analiza en esta obra, pero sí se analiza en las obras de la ética. Y la razón en sentido estricto ya no es la razón en general, que es este conjunto de facultades, sino que es una facultad particular de la razón en general, y es esa facultad de deducir lo particular a partir de lo general y de representarlo como necesario a partir de principios. Es la razón que hace razonamientos, que hace inferencias. Entonces es una razón que también piensa, pero ya no haciendo juicios como el entendimiento, sino haciendo razonamientos, donde parte de premisas y saca conclusiones por deducciones y las considera necesarias, porque asume principios como verdaderos y generales, ¿no? Por eso las conclusiones son necesarias. Ocurre que la razón lo que busca es
completar la cadena de razonamientos, llegar a lo incondicionado, es decir, las primeras premisas que no se deducen de ningún otro razonamiento, sino que son las iniciales, y a partir de eso, que es lo incondicionado, justificar lo condicionado, es decir, aquello que se adapta a las condiciones del yo trascendental, ¿no? Porque acuérdense que trascendental remite a las condiciones de la razón. Y por eso también tiene un sentido de buscar la unidad, ¿no? De producir enlaces y hacer uniones más complejas y más abarcativas que la de los juicios, porque ahora la razón ya no se dedica simplemente a sintetizar en conceptos y unir los conceptos en juicios, sino que ahora lo que hace es unir juicios en razonamientos y hacer una cadena de razonamientos, que es lo que busca en una tendencia hacia lo infinito, hacer una serie de razonamientos hasta llegar a la primera premisa a partir de la cual se deducen todos los razonamientos. Por eso es una facultad que busca lo incondicionado, a pesar de que en rigor no puede llegar a él, y por eso las formas a priori, que son las condiciones de la razón, son ideas, ¿no? O conceptos puros de la razón, y son los ejemplos que se dan, son estos tres, que no tienen referencias a objetos, no se nos dan en la experiencia el objeto Dios, el objeto alma y el objeto mundo como totalidad, por lo cual los objetos a los que se dirige la razón son pseudo-objetos, o son ilusiones, porque ninguno de ellos se nos da como fenómenos, sino que son realidades de tipo nouménica. Es decir, que la pretensión que tiene la razón de llegar a lo incondicionado va más allá de los límites de la experiencia posible. La experiencia posible es la experiencia de fenómenos. Entonces, las cosas tal como son en sí mismas no son dadas a nosotros en la experiencia. A nosotros solamente se nos presentan los fenómenos. Y la experiencia posible para el yo trascendental es esa experiencia fenoménica que se da originariamente en la sensibilidad y que es sintetizada por el entendimiento. Cuando la razón se esfuerza por llegar a los primeros principios, a las premisas últimas incondicionadas, es decir, de aquello que no se cumple con nuestras condiciones y que no es fenoménico, lo que produce son ideas sobre Dios, sobre el alma y sobre el mundo que no se pueden legitimar porque van más allá de los límites posibles. Entonces, esos juicios sintéticos a priori que se refieren a Dios y que, por ejemplo, dicen que Dios existe o que Dios no existe, que Dios es misericordioso o que Dios es justo, o esos juicios que dicen que el alma es inmortal, o esos juicios que dicen que el hombre es libre, o esos juicios que dicen que el mundo tiene un principio, en rigor, no tienen validez porque no se pueden justificar por la experiencia que es posible para nosotros. Bien, en la próxima clase vamos a profundizar sobre esto después de haber repasado este cuadro del conocimiento en Kant.